Hola, buenos días. Yo soy el doctor Felipe Cabañaro de Clínica Alemana de Santiago, Chile, y voy a compartir con ustedes una presentación que se trata sobre el compromiso renal agudo, y agudo entre paréntesis porque hay algunos elementos de patologías que se cronifican, y asociado al COVID-19 en niños, también en paréntesis, porque algunos datos los tenemos de adultos. Ahora quiero partir con una hoja de ruta. Voy a hablar de la enfermedad de COVID-19, que es una enfermedad multisistémica, que en niños se expresa de una manera diferente a los adultos, como PIMS o síndrome de multisistémico inflamatorio pediátrico, el compromiso renal agudo en COVID-19 adultos y niños, la fisiopatología del daño renal agudo en COVID-19 y algunas opciones terapéuticas. Lo primero que quiero decir es que en realidad, como ustedes probablemente saben, este virus necesita, el SARS-CoV-2 necesita receptores para poder ingresar a las células de nuestro organismo, y estos receptores están bastante difundidos a lo largo de todo el cuerpo. Ahí hay diferentes porcentajes, digamos, pero están especialmente elevados en porcentaje en el intestino delgado y en el riñón. Y en el riñón, especialmente en el epitelio del tubular proximal, también en el distal, en el urotelio vesical, en algunas células de la pared, la cápsula glomerular, especialmente los podocitos, y así vemos que hay una expresión a nivel renal bastante alta. Y esto hace que esta enfermedad realmente sea multisistémica. Puede producir síndromes neurológicos, cardíacos, endocrinos, dermatológicos, gastrointestinales, hepáticos, tromboembolismo y especialmente renal, donde se produce daño renal agudo, o puede producirse daño renal agudo, proteinuria y hematuria. Ahora, al menos en nuestro país, la incidencia de la infección por COVID-19, la enfermedad COVID-19, es bastante más reducida en población pediátrica que la población adulta, por lo cual el N normalmente con el que trabajamos para investigación o cualquier tipo de análisis es bastante menor que el que ocurre en adultos. Por eso mucha de la información viene de adultos. Ahora, interesantemente, a principios de marzo, cuando ya estaba partiendo las pandemias, aparecieron los primeros trabajos que decían que en realidad en los niños el COVID-19 eran solamente casos muy leves, y esto decían las muertes eran extremadamente raras. O sea, en realidad eran puros trabajos, si bien este apellido es nórdico, fueron trabajos de hospitales chinos, y nos daba la idea de que esto iba a ser muy sencillo para los pediatras. Pero a medida que esta pandemia empezó a abarcar países europeos, especialmente Italia, y este es un trabajo del norte de Italia, apareció ya en el Lancet por ahí por mayo, junio, se dieron cuenta de algo bastante llamativo, que había un grupo importante de pacientes que desarrollaban un cuadro como tipo Kawasaki. Y esto, aquí eran, por ejemplo, el número de estos pacientes que realmente se elevaron en este 2020 versus años anteriores, de Kawasaki-like, digamos. Y no solamente eso, sino que estos aparentemente aparecían en momentos en que había bajado la incidencia de enfermedad de COVID-19, y un par de semanas después, 4 o 6 semanas después, aparecían todo esto, ahí no sé si se nota muy bien en asterisco, los casos de este Kawasaki-like. Y esto causó bastante impresión, digamos, porque estábamos ante una enfermedad que desconocíamos. Y empezó a hablarse de este síndrome inflamatorio Kawasaki o tipo Kawasaki, que tenía fiebre persistente, no habían causas infecciosas distintas al viral, digamos, que no siempre se podía demostrar por lo demás, y había disfunción de varios órganos, entre ellos el riñón. Y finalmente se hizo una evaluación de las diferencias que habían en esta nueva enfermedad, que la vamos a llamar PIMS, versus el Kawasaki, y en general eran niños mayores que los del Kawasaki, había más afrolatinos que asiáticos, digamos, había más enfermedad en este grupo, podían llevar al shock más frecuente que el Kawasaki, habían algunos marcadores de inflamación más elevados en este cuadro que en el Kawasaki, como la troponina y la ferritina, lo mismo un poquitito con la PCR y el fibrinógeno. Los glóbulos blancos, la leucocitosis era más frecuente en el PIMS que en el Kawasaki, la linfopenia en algunos casos también.
la trombocitopenia aquí era frecuente en el PIMS y en Kawasaki normalmente al revés, hay una trombocitosis. Y finalmente, este cuadro en los niños tenía bastante síntomas gastrointestinales. Acuérdense que era donde había mayor cantidad de receptores del SARS-CoV-2, siendo infrecuente en el Kawasaki. Así que estábamos ante una nueva enfermedad. Y en ese contexto, bueno, es bueno acordarse que en el Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki propiamente tal, este grupo, por ejemplo, que es de China, encontró que si medíamos cuántos pacientes en un grupo de pacientes con Kawasaki que cumplían el requisito de daño renal crónico con elevación de 1,5 veces la creatinina sobre el valor para su edad, eran 93 de 332, o sea, da una prevalencia de aquí de daño renal agudo de 28%, y esto era más frecuente en la medida que los pacientes tenían menor edad. Un trabajo en México que también midió algo muy parecido, tuvo valores bastante parecidos. En este caso definió el daño renal agudo por CADIGO, y en el caso de ello la prevalencia de daño renal agudo fue de también 26,7%. O sea, alrededor de un 30% de los pacientes con Kawasaki podían presentar daño renal agudo significativo. Ahora, ¿cuál era este daño renal agudo? Aquí un trabajo de Japón con este número de niños, casi 250 niños, y que eran la mayoría con causas intrínsecas más que prerrenales, y ahí hay una gran lista entre nefritis tubulointersticiales, síndrome nefrítico, síndrome hemolítico urémico, algunas nefritis inmunomediadas, rabdomiolisis, bueno, etc. Lo importante es que claramente era claro que si el Kawasaki tenía un riesgo hasta un 30% de daño renal, probablemente este Kawasaki-like podía tener algo parecido. Extrañamente, muchos países, entre los cuales está mi país, sacaban una gran cantidad de trabajo y algoritmos de manejo, etcétera, pero nadie menciona o mencionaba el riesgo renal. De hecho, este es uno de los algoritmos que usa el lugar donde yo trabajo, que es pero completísimo, le miden hasta la caspa más o menos, y no hay ninguna mención a medir una creatinina. Bueno, esto hizo que yo hiciera un llamado, por lo menos a los pediatras de mi país, que pusiéramos ojo en esto, porque probablemente había un probable subdiagnóstico del compromiso renal. Y la respuesta apareció al poco rato en un trabajo muy lindo, inglés, con 58 niños que tuvieron este cuadro PIMS, comparado incluso con Kawasaki real o un síndrome de shock de Kawasaki, un síndrome de shock tóxico, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ellos encontraron que el 22% de estos pacientes con PIMS podían presentar daño renal agudo, según escalas de CADIGO. O sea, era claramente un porcentaje parecido en el daño renal agudo a lo que pasa también con el Kawasaki no PIMS, digamos. Por supuesto, este riesgo es mucho mayor si es que el paciente además presentaba shock dentro de su evolución. Y ellos vieron que era efectivamente, como lo mencionamos, eran pacientes los que presentaban daño renal agudo, especialmente de más edad, tenían un poquitito más alta la ferritina, por lo menos significativamente. Las transaminasas no eran diferentes, en este grupo el dímero D tampoco fue diferente, pero sí la leucocitosis fue claramente más alta en el grupo con PIMS, que desarrolló daño renal agudo. Ahora, como decía, muchos de los datos que tenemos vienen del mundo adulto, porque tienen mucho más frecuente el COVID-19 y las complicaciones, pero acordarse que este es un grupo que tiene mucho más comorbilidades al mismo tiempo, así que no necesariamente lo que pasa en el mundo adulto es lo que pasa en el mundo pediátrico. De hecho, el PIMS, la P es pediatrics, o sea, claramente es una enfermedad mucho más asociada al ser niño. Ahora, en el mundo adulto, ellos vieron que la incidencia de daño renal agudo era de 0,5 a un 30%, y esta diferencia estaba especialmente dada si es que la medición era hecha en países asiáticos con bajo incidencia de aquí versus pacientes europeos o norteamericanos con más alta incidencia de daño renal. La necesidad de reemplazo renal continuo era bastante más alta en el grupo también europeo o norteamericano que en el grupo chino, llegando hasta el 17%. Muchos de ellos hacían el daño renal especialmente cuando estaban en la UCI, y no solamente había daño renal, sino que había además microalbuminuria, proteinuria en los porcentajes que ven ustedes, hasta un 63%, y también hematuria o ambos en un porcentaje elevado. Y como les decía, hay un grupo importante que tienen comorbilidades, digamos, por eso son pacientes de más alto riesgo.
un trabajo interesante que se hizo analizando la biopsia, o sea, la autopsia con la histopatología renal de 27 pacientes que fallecieron de COVID-19 en China. Se dieron cuenta, interesantemente, que en el estudio del tejido renal había bastante agregación de glóbulos rojos a nivel pericapilar, había bastante daño renal tubular agudo, y en la electromicroscopía aparecían estas lesiones que se interpretan o se interpretaron en ese momento como probablemente viriones, o sea, partículas virales. Y en el análisis de las proteínas nucleares SARS-CoV habían algunas positividades en el tejido renal. Y ellos concluyen que en los pacientes con COVID letal se observa una infección viral directa a células tubulares y povocitos, con marcado daño tubular agudo y agregación eritrocitaria peritubular. Ahora, esta conclusión no es tan cierta porque uno no puede decir que estén los viriones o este marcador de proteínas nucleares signifique que están dañando la célula. Pueden estar los virus adheridos a sus receptores solamente. Así que todavía no está zanjado este tema, si es el virus el que directamente entra a la célula y la daña. Pero se han seguido encontrando estas partículas y en realidad también se piensa que son vesículas intracelulares de cobertura de claritina que en realidad se producen en una serie de enfermedades, entre ellas, por ejemplo, muy frecuentemente cuando hay un daño isquémico a nivel renal, con todo lo que es el daño por factores inflamatorios de oxidorreducción. En este otro trabajo, también interesante, con 17 pacientes con COVID, en los cuales se le hizo una biopsia renal, y en este grupo eran mayoritariamente blancos, había un poco más de pacientes de estos que tenían neumonía, pero se les hizo la biopsia porque el 88% de estos pacientes tenían daño renal agudo significativo o tenían una proteinuria en rango nefrótico. ¿Y qué encontraron? Encontraron, por ejemplo, pogocitopatías como la glomerulopatía colapsante y enfermedad por cambios mínimos en 6 pacientes. Había 4 pacientes que tenían patología glomerular inmunomediada, como una glomerulopatía membranosa, aquí había un lupus, había también una nefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Había 4 pacientes que tenían un daño tubular agudo significativo, por lo cual tuvieron todo este daño, esta insuficiencia renal aguda, y habían un par de pacientes, 3 pacientes que trasplantados que tenían diferentes patologías. Y no encontraron ninguna evidencia de daño renal dentro de los riñones por todas las técnicas que pudieron implementar. En conclusión, ellos dicen que los pacientes con COVID-19 desarrollan un amplio espectro de enfermedades tubulares y glomerulares. Los hallazgos proveen de evidencia contraria a la infección viral directa como mecanismo patológico importante y favorece los efectos mediados por citoquinas y una respuesta inmune adaptativa aumentada. O sea, claramente había una disregulación del punto de vista inmunológico que era lo que causaba este daño renal. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un daño renal agudo encima de un COVID? Bueno, claramente dispara la incidencia de mortalidad, o sea, la letalidad aumenta hasta 3 veces en el paciente que tiene o presenta aquí daño renal agudo sobre el que no la presenta. Y al revés, si es que yo tuviera un daño renal previo medido en una velocidad de filtración glomerular mayor o menor de 60 ml minuto por unos 73 metros cuadrados, me importa, o sea, tengo peor pronóstico si tengo o no tengo COVID-19. Este es un trabajo hecho en Turquía con 336 adultos que tuvieron COVID-19. El 30% desarrolló daño renal agudo con una letalidad del 12,8%. Y vieron que efectivamente los que tenían una velocidad de filtración glomerular estimada menor de 60%, esta letalidad era mayor, hasta un 18,2%. Y aquí ustedes ven este gráfico de Kaplan-Meier, en que claramente la sobrevida se acelera, o sea, la pérdida de sobrevida, la mortalidad, es bastante más pronunciada cuando tienen una velocidad de filtración glomerular menor de 60 ml minuto al momento de enfermarse que sobre 60 ml minuto. Y esto traducido en mortalidad en hospital, ven que la diferencia es 34,4% en los pacientes que tenían una alteración renal previa versus 8% de mortalidad, bastante significativa. O sea, no es lo mismo tener un daño renal previo a la hora de enfermarse. ¿Y qué pasaba con los niños? Fue aumentando la información, nos fuimos dando cuenta que los niños también estaban en grupos de riesgo cada vez más frecuentes, y aparece otro trabajo hecho también en Inglaterra,
con 52 niños de 0 a 16 años con COVID-19. Y en ello, midiendo a través de un ascenso de creatinina mayor de 1.5 veces el límite superior para la edad, casi el 30% desarrolla daño renal agudo, significativo, digamos, y de ellos, de este grupo, el 73% presentaba PIMS. O sea, aquí se va estableciendo claramente que al menos el PIMS en edad pediátrica condice o direcciona al paciente a un mayor riesgo de daño renal agudo. En ellos, la eco renal estaba alterada en 1/3, con riñones aumentados de tamaño, pero sin aumento de la ecogenicidad. Hablaban de una inflamación renal, pero no aumentaba la ecogenicidad, lo que uno muchas veces traduce como nefropatía médica. Ahora, no se midió desgraciadamente hematuria y proteinuria por protocolo en este grupo, así que no tenemos ese dato, pero nosotros lo que hemos visto es que sí, efectivamente aparece microalbuminuria. Ahora, este otro trabajo chino, en que miden, por ejemplo, el riesgo de tener un daño renal agudo severo, o sea, etapa 3, era bastante más bajo, 1,2%, y fueron 3 pacientes de 238 niños, menores de 16 años con COVID, y todos estos niños requirieron reemplazo renal agudo. O sea, claramente son pacientes que eran sanos hasta que tuvieron esta enfermedad, y de hecho este paciente 2 murió. Así que es un riesgo de enfermedad grave también. Ahora, interesante, al igual que lo que habíamos hablado antes por hipertensión, aquí esta enfermedad puede condicionar algunos aspectos de enfermedad podocitaria. Y de hecho, hay un par de artículos, aquí pongo 2 nomás, uno de ellos de nuestro amigo Nelson Horta, que al tener este COVID se asoció con el debut de un síndrome nefrótico. Coincidencia o condición relacionada, no se sabe todavía, probablemente puede ser una condición relacionada. Este otro trabajo de pacientes de nuestro lado también, un debut de síndrome nefrótico. Pero no solamente síndrome nefrótico, han aparecido una gran cantidad de síndromes tubulares, aquí hay una diabetes insípida, daños por rhabdomiolisis, aquí alteración electrolítica. Bueno, en general siempre hay que pensar que como los receptores de SARS-CoV-2 están difusamente distribuidos a nivel del riñón, tanto en podocitos como en túbulos, como en epitelio, uroepitelio, podemos tener diferentes enfermedades y no es raro, o al revés, es esperable que pudieran, si la buscamos, encontrar ese tipo de problemas. La fisiopatología, esto muy sucintamente, voy a partir porque todo paciente que esté en UCI está grave, y en esa gravedad se puede producir un daño renal, especialmente si hay un síndrome cardiorrenal o pulmón-riñón. También la ventilación mecánica con alto PIB de ventilación mecánica puede condicionar daño renal. Las drogas nefrotóxicas que a veces son necesarias dar, por lo cual siempre preocuparse en niveles si es posible. A veces la restricción de líquidos, ya que estos pacientes pueden estar hipervolémicos, y la inestabilidad hemodinámica propia de un paciente que está grave. Por otro lado, también se ha visto que, y lo vimos también en el PIMS, hay una elevación de la citoquina y se produce una tormenta citoquínica que daña fuertemente, especialmente a nivel tubular, a estos pacientes, digamos. Esta es una condición bastante demostrada. Lo otro que ha llamado la atención es que estos pacientes tienden a tener una coagulopatía en el sentido de hipercoagulabilidad, y hay varios trabajos que han demostrado, incluso varios muy compatibles con síndrome hemolítico urémico dentro del contexto de un COVID-19. Así que esta enfermedad se puede relacionar con una microangiopatía trombótica. Y por último, lo que todavía está en discusión es desde qué momento la invasión del virus al epitelio, ya sea proximal o a los podocitos, puede causar la patología que estamos viendo, especialmente, que es lo más frecuente, el daño renal tubular agudo. No quiero dejar pasar también este otro aspecto súper importante, que cuando nosotros tenemos esta situación del COVID-19, hay que acordarse que de alguna manera estamos ocupando este tipo de receptores, con lo cual se predomina el efecto de la angiotensina 2 sobre la angiotensina 1,7. Y tenemos que recordar que la angiotensina 2, que se eleva a nivel intrarrenal, es un fuerte estimulador de remodelamiento en injuria tisular, con inflamación, vasoconstricción, permeabilidad vascular y producción de fibroblastos y fibrosis renal. Así que esta condición, esta disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es de alto riesgo para el riñón.
Y por supuesto, también en aquellos pacientes que además adicionan daño pulmonar agudo producto de la infección por COVID, que esto especialmente ocurre en adultos, en ello no solamente se produce esta hipoxia que termina dañando el riñón, sino que hay un mayor efecto sobre los mediadores proinflamatorios, muchos de los cuales se degradan en el riñón, y por eso ellos pueden tener tormentas citoquinas bastante más significativas. Una nueva patología que aparentemente ha ido desarrollándose en el conocimiento del COVID es lo que ahora se llama COVAN, que es lo que se asemeja a lo que era el IBAN. IBAN es nefropatía asociada a VIH, para que ustedes sepan. Bueno, se ha visto que un grupo de pacientes puede desarrollar lo que se conoce ahora como glomerulopatía colapsante, en el cual el glomérulo colapsa, con povocitos hipertrofiados, pero al final se arma un glomérulo que no filtra, y esto se ha visto especialmente en población que tiene una condición genética que es el aumento de la ApoL1, que es una alteración genética, especialmente si son homocigotos, que se da mucho en raza negra. Ahora, esta misma condición se ve especialmente en aquellos pacientes que tienen elevados niveles de interferón en la sangre. Por lo cual, ojo con aquellos pacientes que uno trata con interferón, sobre todo si tiene esta condición genética. Y hay otros virus que pueden producir lo mismo que el IBAN y ahora el COVAN. Así que esta es una patología que hay que buscar, sobre todo si tenemos pacientes de raza negra al frente dentro del tratamiento. Ahora, todavía no hay un marcador que nos advierta que el paciente va a tener o no daño renal agudo dentro de su evolución del COVID. Pero este es un trabajo bastante interesante, muy reciente, del 2020 finales, en que tomaron un grupo de 352 adultos hospitalizados por COVID, y de los cuales un grupo significativo, el 26%, desarrolló aquí, que es más o menos el 30% de los pacientes con COVID desarrolla aquí, tanto en niños como en adultos, y de los pacientes que se hospitalizan, digamos. Y se vio que esta molécula, la vamos a poner SUPAR, que es un receptor de uroquinasa soluble, es claramente en la medida que la concentración plasmática de este paciente aumenta, el riesgo de tener, o el porcentaje de pacientes que hacen daño renal agudo se eleva y significativamente. Y al revés, si nosotros estratificamos la etapa de daño renal agudo sin daño, etapa 1 y etapa 2 a 3, este grupo tiene niveles bastante más altos de este metabolito. O sea, claramente aquí podría estar la primera evidencia de un marcador de daño renal o futuro daño renal en un paciente que está con COVID-19. Ahora, ¿qué se hace con el paciente sintomático que se hospitaliza? Por supuesto, acordarse de medir, entre otras cosas, la función renal a través de creatinina o cistatina C si la tienen. Acuérdense que la creatinina es un mal marcador de daño renal y bastante tardío. También medir orina completa y cinta reactiva, a ver si hay proteinuria y hematuria. Preocuparse de cuantificar la proteinuria de alguna manera, a través del índice, por ejemplo, y medir el electrolito plasmático, porque está demostrado que hay daño tubular y puede alterar la composición electrolítica. Siempre asegurar la hipovolemia, no pasarse hacia la hiperhidratación, pero evitar la deshidratación o la hipovolemia que condiciona una situación hemodinámica alterada, mejorar la oxigenación en lo posible, optimizar el inotropismo, si es que el paciente ya tiene una volemia adecuada, porque a veces es el corazón el que nos falla, evitar o regular los nefrotóxicos, evitarlos si se puede, o medir los niveles si es que tenemos que usarlo, y siempre un buen apoyo nutricional, muchas veces a través de alimentación parenteral o enteral no oral. Ahora, cuando aquellos pacientes siguen evolucionando mal y están con un daño renal significativo, con anuria y con azotemia, o sea, función renal claramente deteriorada, tenemos que optar por algún sistema de reemplazo renal. Están los reemplazos renales continuos. En los pacientes mayores se puede usar tanto hemodiálisis como diálisis diálisis lenta, digamos, o siempre está el recurso pediátrico de la diálisis peritoneal. Ahora, recientemente no se ha demostrado, pero aparentemente es importante usar, si uno va a usar sistemas de reemplazo renal agudo continuo, pretender menos diálisis y más convección. Así, para eso probablemente la hemofiltración o la hemodiafiltración serían mejores que la hemodiálisis.
Y ahora se están probando algunos cartridge o algunos filtros que son capaces de disminuir, o sea, excretar citoquinas, y eso es una de las cosas que probablemente a futuro vamos a poder contar. Todavía no hay patentes sobre esto, así que esto es una apuesta a futuro si es que tenemos enfermedades como esta o parecidas. Ahora, conclusiones. El COVID-19 en niños puede ir desde asintomático a falla orgánica múltiple. En los niños es diferente a los adultos tanto en la frecuencia, en la fisiopatología y en la clínica. Acordarse que el PIMS es una enfermedad agresiva que puede comprometer a los pacientes a todo nivel, especialmente si es que estos pacientes son más pequeños. Ahora, el PIMS y el Kawasaki son muy parecidos, por lo cual el daño renal agudo es esperable que esté entre el 25 y el 30% si realmente los estudiamos. Ahora también el daño renal agudo en COVID, acordarse, es multifactorial, hay que trabajar a varios niveles, y dentro de los cuales especialmente hay que recordar que lo más frecuente es la disfunción tubular aguda. El COAN, esta enfermedad que les mostré, que se parece a la nefropatía por VIH, es una enfermedad nueva, hay que buscarla, especialmente si tenemos pacientes de afroamericanos o de raza negra, y acordarse que el manejo por ahora es de soporte, no tenemos un tratamiento adecuado para el daño renal en este contexto de COVID-19, hay que hacer las cosas bien, y siempre seguimiento. Nosotros todavía no sabemos qué va a pasar a futuro con estos pacientes. Sabemos que tuvieron un daño renal agudo, sabemos que el daño renal agudo muchas veces se traduce por diferentes etiologías en daño renal crónico, y esto podría ser también una causa futura de daño renal crónico, por lo cual estos pacientes deben ser seguidos por largos años, porque apenas llevamos un año de pandemia y ya estamos viendo que efectivamente se puede prolongar este daño renal. Muchas gracias por la atención.